Bien, continuando con el tema de la semana 4, vamos a ver lo que corresponde a estilos de aprendizaje. El propósito es que se pueda identificar, ¿no? Y pues caracterizar los diversos estilos de aprendizaje que existen. Vamos a definir primero qué cosa es aprendizaje, ¿no? Es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, ¿no? Como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Acá tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista más formal, según dos autores, qué cosa es el aprendizaje. Si nos podemos dar cuenta, las definiciones en uno y en otro tienen bastante similitud. Entonces podemos decir o resumir todo esto, ¿no? En que qué cosa es aprendizaje, pues es adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Ahora, no todas las personas aprenden igual. Hay ciertas personas que aprenden más rápido que otras, otras más lento, otras de diferente manera. Entonces queremos, en este caso, describir dos modelos, ¿no? De estilos de aprendizaje. El primer modelo, PNL, VAC, ¿no? De Brander y Grinder, y el segundo modelo de aprendizaje experiencial de Kolb. Entonces veamos el primero. Bueno, según este modelo, ¿no? PNL, VAC, el estudiante o la persona aprende de tres formas diferentes, ¿no? Tenemos acá la persona que aprende visualmente, kinestésicamente y auditivamente. Vamos a escribir cada una de ellas. Veamos acá, ¿de qué trata el aprendizaje visual? Bueno, según las estadísticas, entre un 40 y 50% de las personas tiene o posee esta forma de aprendizaje no visual. Bueno, se aprende preferentemente a través del contacto visual con el material educativo. Si piensa en imágenes, ¿no? Quien aprende así es capaz de traer a la mente mucha información a la vez. Por ello tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. En otras palabras, son aquellas personas que aprenden mirando, observando, ¿no? Y esto, por ejemplo, a través de infografías, imágenes, fotografías, ¿no? De repente inclusive también audios, porque recordemos, perdón, videos, porque recordemos que los videos también tienen pues imágenes, se puede visualizar en ese caso información, ¿no? Bien, aquí está, por ejemplo, ¿no? En el aprendizaje visual la persona pues aprende diagramas, ¿no? Diagramas de flujo, en este caso de mapas conceptuales, mapas mentales, y hay diferentes organizadores de información visuales que pues es una forma de que el estudiante que tenga este tipo de aprendizaje pues le saque bastante provecho. El aprendizaje auditivo, ¿no? Según las estadísticas, entre un 10% y un 20% de las personas tienen esta forma de aprendizaje. Quien tiene más desarrollado este estilo de aprendizaje aprende preferentemente escuchando el material educativo. Piensa y recuerda de manera secuencial y ordenada, prefiere los contenidos orales y los asimila mejor cuando puede explicárselos a otra persona. En resumen, es aquella persona que aprende mucho mejor escuchando, ¿no? Veamos entonces qué formas hay de que el estudiante pues, pueda aprender de esta manera. Por ejemplo, el estudiante auditivo aprende pues escuchando, por ejemplo, audios, lo que llamamos podcast, por ejemplo, ¿no? También escuchando, por ejemplo, televisión o también viendo también la televisión, ¿no? Recordemos que la televisión pues emite imagen y también audio. Quizá en este caso pues de repente no escuchando también pues de repente música, ¿no? Pero en los tres casos vemos pues que hay recepción de información a través de un medio auditivo, ¿no? El aprendizaje kinestésico, bueno, según las estadísticas, entre un 30 y 50% de las personas tienen pues esta forma de aprender. Los estudiantes kinestésicos aprenden preferentemente al interactuar físicamente con el material educativo. Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o sensaciones corporales.
De este modo, en una clase expositiva, se balancean en su silla, por ejemplo, intentarán levantarse, la pasarán haciendo garabatos, es decir, debe estar, digamos, en la práctica del tema. Él no puede únicamente aprender con la teoría, necesita de repente llevarlo a la práctica, ir al campo, por ejemplo, no explorar, tocar, mirar, no comparar, mezclar y demás, ¿no? Es la persona que aprende, pues, tocando, ¿no? Palpando, experimentando, ¿no? Es lo opuesto al teórico, es prácticamente el práctico. Por ejemplo, la tenemos, ¿no? Porque la persona, pues el estudiante, pues manipula, arma, desarma, ¿no? Quizá toca instrumentos, por ejemplo, ¿no? Está palpando, en este caso, objetos. Y otro, pues de repente, en un laboratorio, donde se manipulan, por ejemplo, elementos, ¿no? Estas son formas de que el estudiante kinestésico, pues, aprende o asimila información. Bueno, en este caso tenemos acá un enlace, ¿no? Para poder hacer un test online y, pues, de acuerdo a un conjunto de preguntas que se nos va a hacer en este test, ¿no? Al final, pues, podremos determinar qué tipo de aprendizaje es el que yo, pues, tengo más desarrollado. En este caso, pues, arroja al final un resultado. Podemos ver que en este caso me está diciendo que yo poseo más porcentaje en un aprendizaje auditivo, mucho menos visual y mucho menos kinestésico, ¿no? Este es, digamos, opcional para que cada uno de ustedes pueda saber qué estilo es el suyo, cómo aprende mejor, escuchando, viendo, en este caso palpando. Entonces, esto es la explicación del modelo BAC, ¿no? Recuerda, este modelo BAC define que hay 3 tipos de formas de aprender: visual, auditivo y kinestésico. Nada más, es el primer modelo de BAC. Tenemos un segundo modelo, el modelo de aprendizaje de Kolb. Él plantea que la persona aprende de 4 formas distintas, ¿no? Mientras que el anterior eran solamente 3, acá él diferencia 4 formas de aprender. Vamos a ver cuáles son estas. Él lo llama 1, el estilo activo o divergente. Este tipo de personas que tienen esta forma de aprender, digamos, tienen un entorno favorable de aprendizaje y uno desfavorable. Bueno, esas personas aprenden muy bien, por ejemplo, cuando la actividad les suponga un desafío, un reto, por ejemplo, algo, pues, que desafíe de repente, ¿no?, su interés. Obviamente las cosas sencillas, pues, no aprenden bien, ¿no?, cuando se les de repente da un reto fácil, ¿no? Les gusta lo desafiante, quizás, ¿no? Otro, aprenden bien también cuando les proponen actividades cortas y concisas, quizá que duren horas, por ejemplo, días, pero quizá trabajos que demoren semanas, ¿no? Por ejemplo, o quizá 1 o 2 meses, por ejemplo, las monografías, ¿no?, que demoran tiempo, pues ahí no aprenden muy bien, que digamos. 3, aprenden muy bien, ¿no?, cuando están emocionados con la actividad. Hace falta que estén, digamos, motivados con la actividad. Si no tienen una motivación en principio, pues no van a aprender, pues, ¿no?, de esa actividad. Por el contrario, este tipo de personas aprenden muy poco cuando, por ejemplo, les dan actividades a largo plazo, ¿no? No pueden. O también cuando tienen un papel pasivo en la actividad. O sea, ellos no pueden estar ahí escuchando nada más, tienen que ellos participar, tienen que hacer, ¿no? Estar, pues, aportando, ¿no? Ellos no son espectadores, no son hacedores, ¿no? Entonces ellos aprenden muy poco cuando están en un papel pasivo y solamente mirando. Otro, aprenden peor también, ¿no?, cuando deben asimilar, analizar e interpretar datos. Esto no es lo suyo, ¿no? Esta forma para ellos es bien difícil para aprender, no va con ellos. Otro, aprenden muy poco, ¿no?, cuando deben trabajar en solitario. Entonces, por lo que ven, estas personas aprenden poco cuando trabajan solos. Es decir, están acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? Quizá con 2 o 3 personas, ¿no? Aprenden mucho mejor así. El siguiente estilo, el teórico o convergente. Este tipo de personas aprenden muy bien cuando les presentan modelos, ¿no?, objetivos, teorías y sistemas. Cuando la actividad supone también un desafío, algo desafiante, no pues nada sencillo, sino algo, pues, que les lleve, pues, un sacrificio. También aprenden muy bien cuando pueden investigar y arrastrar información, por ejemplo. Estos son los tipos, obviamente teóricos, como dice acá, ¿no? Aprenden muy bien de teorías, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden leer mucha información, texto, y lo van a entender perfectamente. Por el contrario,
Estas personas aprenden poco o nada, por ejemplo, cuando se les presentan actividades imprecisas o confusas o inciertas, ¿no? Ellos deben tener ahí pues a la mano instrucciones bastante precisas y exactas, ¿no? Lo ambiguo, lo que no estás, digamos, ahí certero, pues les trae pues desventaja en el aprendizaje, ¿no? Otro, aprenden también poco cuando están pues frente a actividades muy subjetivas o emocionales. Estos son, digamos, muy cuadriculados, no les gusta pues que sean los números, ¿no? Algo exacto, así es la física, por ejemplo. En cambio, los temas subjetivos, por ejemplo, como el amor, la psicología, ¿no? Y esos temas emocionales, pues ellos no lo entienden, no va ahí su fuerte, no pueden aprender esos temas, les cuesta, por ejemplo, ¿no? Y también aprenden muy poco cuando tienen que trabajar sin un marco teórico de referencia. Hace falta que ellos tengan una teoría previa. Sin una teoría previa ellos no pueden aprender, por ejemplo, la parte práctica. No pueden. Primero tienen que ver la teoría y después la práctica, ¿no? Es su forma en que ellos aprenden. Si no hay una teoría previa, pues ellos no aprenderán casi nada o aprenderán un poco. El siguiente estilo, que es el reflexivo o asimilador. Este tipo de personas aprenden muy bien cuando pueden observar de forma detenida la información que les rodea. Son observadores. Cuando les ofrecen tiempo de analizar y reflexionar antes de actuar. Es decir, ellos aprenden muy bien cuando hay actividades que tienen un tiempo, por ejemplo, apropiado. Por ejemplo, una tarea que de repente tenga que demorarles una semana, ¿no? Otro. Estas personas aprenden también muy bien cuando pueden pasar desapercibidos. No les gusta, digamos, que sea el centro de atención. Podemos en este caso deducir que son personas introvertidas, por ejemplo, ¿no? Les gusta pasar desapercibidas, ¿no? Por el contrario, este tipo de personas aprenden poco, ¿no? O muy mal cuando se les obliga a tener protagonismo. Obviamente, si les gusta pasar desapercibidos, son tímidos y pues ellos detestan pues tener protagonismo, de repente salir al frente, exponer, ¿no? O debatir, por ejemplo. Entonces no es lo suyo, ¿no? Cuando se da el contexto de tener protagonismo, ellos aprenden mal. No les gusta pues ser el centro de atención. Otro, aprenden poco también cuando cuando no se les da el tiempo suficiente para realizar una tarea. Como decía acá, ¿no? Ellos necesitan un tiempo prudente para que puedan reflexionar o hacer alguna actividad, de repente semanas, por ejemplo. En cambio, si se les da un trabajo de pocas horas, por ejemplo, ellos no pueden. Ellos requieren un tiempo para analizar, para reflexionar. Digamos que actividades de corto plazo no va con ellos, no aprenden mucho en esas circunstancias. Otro, aprenden muy mal cuando se les obliga a actuar sin reflexionar antes, ¿no? Lo que decía pues acá anterior, ¿no? Ellos deben primero analizar, sintetizar, darse su tiempo debido para poder entender algo primero, ¿no? Y después recién pues actúa en base a lo que ha podido leer quizá y después reflexionar. El último estilo, el pragmático o acomodador. Este tipo de personas aprenden muy bien cuando se les ofrecen actividades en las que puedan relacionar las teorías con la práctica. Ellos no pueden aprender de forma separada, tienen que buscar ese vínculo entre lo que están leyendo. El estilo pragmático o acomodador. Este tipo de personas aprenden muy bien cuando realizan actividades en las que puedan relacionar la teoría con la práctica. Estas personas no pueden aprender de forma separada, necesitan aprender los dos. Y un tipo de actividad que vincule estas dos, tanto la teoría o la práctica. Es decir, leo la teoría y me pregunto, ¿en qué la aplico? Bueno, en esto lo vas a aplicar, ¿no? Otro, esas también aprenden muy bien cuando pueden observar cómo se realiza una actividad. También son observadores. Aprenden también muy bien cuando pueden poner en práctica lo que deben aprender. Definitivamente que son los prácticos, ¿no? Estos no se quedan únicamente de teoría, necesitan saber en qué aplico lo que he leído. ¿Dónde se aplica la teoría? No hace falta saber en qué lo voy a usar, ¿no? De esa forma ellos aprenden muy bien, asimilan mejor la información. Por el contrario, este tipo de personas aprenden muy poco cuando se les presentan actividades abstractas que no se relacionan con la realidad. Por ejemplo, quizá los números, quizá ciertas teorías matemáticas, ¿no? Otro, aprenden también muy poco cuando la actividad no tiene una finalidad establecida, ¿no? Deben ellos conocer de antemano esto que estoy aprendiendo, en qué lo voy a usar. Si ellos leen una información y no conocen
en qué aplicar esa información, pues no van a entender nada. Necesitan conocer la parte práctica de esa teoría, ¿no? En qué beneficia, para qué aprendo esto, ¿no? Y por último, estos también aprenden mal o poco cuando no pueden relacionar la información con la parte práctica. Obviamente, ¿no? Si no hay un vínculo entre la teoría que estoy leyendo y una situación práctica, dicen, pues no va. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? No sé, no pueden, pues, no pueden encontrarle una razón de ser a esto que están leyendo. Igual acá tenemos un enlace para que ustedes puedan hacer otro test de Kolb y puedan saber finalmente qué estilo pues se acomoda más a ustedes, ¿no? Mira, en este caso acá, después de haber hecho el test, tenemos que hay un mayor porcentaje que yo pues soy tipo acomodador, y después tenemos los demás: convergente, divergente y asimilador. Entonces vamos a hacer un resumen. Se ha visto que existen diferentes formas de aprender. Todos aprendemos de diferente forma. A esto se le llama estilos de aprendizaje. Existen muchos modelos. Solamente nos hemos limitado a hablar dos de ellos, ¿no? El modelo BAC y el modelo Kolb, ¿no? El modelo BAC solamente identifica 3 tipos de aprendizaje o estilos, mientras que el modelo Kolb identifica 4 formas o estilos de aprendizaje. Bien, y por último pues tenemos acá esta imagen que nos remonta pues a una forma de pensar bastante tradicional en la educación, ¿no? A veces creemos que es correcto tomar examen o evaluar de la misma manera a todas las personas, cuando cada persona tiene diferentes habilidades, ¿no? Entonces no podemos meter a todos en una casilla, ¿no? Recordar que todos tienen diferentes habilidades y formas de aprender. Muchos destacan en diferentes materias, y no por el hecho de repente no dominar una materia académica o números o letras se puede decir pues que no sabemos nada, ¿no? Toda persona tiene diferentes habilidades, destaca en diferentes áreas.